En una comunidad de la provincia de Junín, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, una niña se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana para correr. No lo hacía por un entrenador, ni por una beca, ni porque alguien se lo pidiera. Lo hacía porque le gustaba. Salía de su casa cuando todavía estaba oscuro, trotaba durante hora y media por los caminos de tierra alrededor de su pueblo y regresaba justo cuando su madre tenía la comida lista. Esa niña se llamaba Gladys Tejeda, la menor de 9 hermanos de una familia dedicada a la ganadería. Y nadie en ese momento imaginaba que terminaría siendo la maratonista más importante en la historia del atletismo peruano. Gladys corría con lo que tenía. En una de sus primeras carreras locales compitió con zapatillas prestadas de un vecino, varias tallas más grandes que las suyas. Quedó en segundo lugar, lloró no por el resultado, sino porque el primer premio era una cocina y ella quería dársela a su madre. Ese detalle tan pequeño explica en realidad todo lo que vendría después. Para Gladys, correr nunca fue solamente un deporte, fue una forma de devolverle algo a la gente que la había criado con tan poco. En 2007, cuando todavía era una adolescente soñando con competir en serio, murió su padre de una enfermedad pulmonar. Fue el golpe más duro de su vida. Ella misma lo contó años después con una frase que resume todo lo que cargó desde entonces: perder a mi papá no fue fácil, no quería volver a correr. Su padre nunca la vería ganar una medalla, nunca la vería representar a su país en un estadio. Fue su madre, Marcelina, quien la empujó a seguir, quien le insistió que su padre hubiera querido verla continuar y quien terminaría siendo con el tiempo la persona a quien Gladys le dedicaría cada uno de sus triunfos. 2 años después, en marzo de 2009, el Instituto Peruano del Deporte la vio competir en una carrera de Junín y decidió reclutarla para el alto rendimiento. Poco después viajó por primera vez fuera de Perú, a Bogotá, para correr una prueba de 21 kilómetros. Fue la primera vez que subió a un avión. En 2010 empezó a competir profesionalmente por su país a los 22 años, entrenando todavía con equipo prestado, insuficiente, sin patrocinios, sin comodidades, solamente con la misma disciplina que había aprendido corriendo a oscuras en las alturas de Junín. Con el tiempo tuvo que tomar una decisión que marcaría el resto de su vida: dejar su carrera como docente, el tiempo con su familia y buena parte de su vida social para dedicarse por completo al deporte de alto rendimiento. El ascenso fue rápido. En 2011 ganó bronce en el maratón de los Juegos Panamericanos de Guadalajara, en México, su primera medalla panamericana. Un año después estaba en Londres en sus primeros Juegos Olímpicos, terminando en el puesto 43, pero con un honor que pocos atletas peruanos han tenido. Fue la abanderada de Perú en la ceremonia de apertura. La niña de las zapatillas prestadas entraba al Estadio Olímpico cargando la bandera de su país con su madre entre el público, viéndola cumplir algo que ni ella misma se había atrevido a soñar en voz alta. En 2013 llegó su primer oro internacional en los Juegos Bolivarianos de Trujillo, en la media maratón, con un nuevo récord bolivariano de 1 hora 12 minutos y 53 segundos. Ese oro sería apenas el primero de una larga lista. Repetiría el título en Santa Marta 2017 y en Valledupar 2022, convirtiéndose en la reina indiscutida de la media maratón bolivariana durante casi una década. Todo parecía ir en una sola dirección, hacia arriba. Y entonces, en 2015, llegó el momento que debía ser la coronación de su carrera. En los Juegos Panamericanos de Toronto, Gladys cruzó la meta en primer lugar en el maratón femenino con un nuevo récord panamericano de 2 horas 33 minutos y 3 segundos por delante de la brasileña Adriana da Silva y la estadounidense Lindsey Flanagan. Fue una explosión de alegría en Perú, portadas de periódicos, felicitaciones oficiales, pero esa alegría no duró. Un control antidopaje realizado por un laboratorio en Montreal detectó furosemida en su organismo, un diurético prohibido por su capacidad de enmascarar otras sustancias. Gladys siempre sostuvo que la tomaba por prescripción médica por un problema renal y que el trámite para autorizarla como excepción terapéutica nunca se procesó como debía. No importó. La Organización Deportiva Panamericana confirmó el retiro de su medalla de oro y recibió una sanción de 6 meses. De la gloria absoluta pasó en cuestión de semanas a ser señalada públicamente como tramposa en el peor momento de una carrera que hasta entonces solo había conocido el ascenso. Para muchos atletas ese habría sido el final. Para Gladys fue apenas una pausa. Volvió a competir, volvió a entrenar a la misma hora de siempre y en 2016 llegó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, donde terminó en el puesto 15 con 2 horas 29 minutos 55 segundos, su mejor marca olímpica hasta entonces. Y una forma silenciosa de responder a quienes dudaban de ella:
pero la revancha real llegó en 2019 en casa en los Juegos Panamericanos de Lima. Con todo su país viéndola competir en su propia capital, Gladys ganó el oro en el maratón femenino con un tiempo de 2 horas 30 minutos 55 segundos, estableciendo un nuevo récord panamericano y entregándole a Perú su 9ª medalla de oro en la historia de los Juegos. No fue solamente una medalla, fue la respuesta a 4 años de dudas, de gente que no le creía, de una sanción que la había perseguido en cada entrevista desde Toronto. Esta vez, corriendo frente a su gente, nadie pudo quitarle nada. Siguió compitiendo y siguió sumando. En 2013 había ganado plata en el Campeonato Sudamericano de Cartagena en los 5000 metros. En Tokio 2020, disputados finalmente en 2021 por la pandemia, terminó en el puesto 27 y fue la mejor latinoamericana de toda la prueba, aunque tuvo que ser atendida al llegar a la meta por el desgaste extremo de correr un maratón bajo el calor de Sapporo. En 2023 sumó otro bronce panamericano en Santiago y en 2024 en París se convirtió en la primera atleta peruana en clasificar directamente a unos Juegos Olímpicos por marca sin necesidad de invitación, logrando ahí su 4ª participación olímpica consecutiva, algo que ningún otro atleta de la historia de Perú había conseguido antes. Hoy, pasados los 40 años, Gladys Tejeda sigue corriendo maratones al más alto nivel del mundo. En 2025 todavía sumó otro oro en media maratón en los Juegos Bolivarianos y en marzo de 2026 terminó 8ª en el mundo en el Maratón de Barcelona, con 2 horas 29 minutos 51 segundos, en la que fue su maratón número 28 como profesional. Y ya lo dijo ella misma frente a las cámaras, su objetivo es llegar a Los Ángeles 2028, donde competiría con 43 años, buscando algo que nadie del atletismo peruano ha logrado jamás, una 5ª Olimpiada consecutiva. Se necesita actitud y disciplina, dijo alguna vez en una entrevista, el resto son excusas. Y a los jóvenes que sueñan con seguir su camino les dejó un mensaje igual de simple: no le tengan miedo a nada, experimenten y nunca dejen de luchar por sus sueños. Esa es la historia de la niña que corría a oscuras en las alturas de Junín con zapatillas prestadas, que perdió a su padre antes de poder ganar su primera medalla, que tocó la gloria en Toronto y la vio desaparecer de un día para otro, que volvió a levantarse cuando medio país dudaba de ella, y que a pesar de todo sigue siendo casi 2 décadas y 4 Juegos Olímpicos después, la corredora más grande que ha dado el Perú. Y si te gustó esta historia, checa los videos en pantalla.